¿Cómo fue esa primera campaña? ¿Fue dura? Fue durísima, sobre todo porque tenía en ese momento 22 años. Estaba prácticamente acabando de terminar mi universidad y no es lo mismo de pronto. Nada mejor que estar en Cartagena, Bolívar, tomarse una chicha en una mecedora y con jóvenes que hoy son determinantes para el departamento, para lo que se viene y para lo que es hoy la administración del poder público. Quiero hoy darle la bienvenida a Sofía Ricardo, quien es actualmente diputada en la Asamblea Departamental de Bolívar. Bienvenida, Sofía, y salud. Gracias, Santi. Muchísimas gracias por este espacio, por abrirme las puertas de tu programa. Encantadísima, fiel seguidora de este espacio que me gusta mucho, me parece muy tradicional de nuestra cultura bolivarense. Y bueno, darte nuevamente las gracias. De Arjona además, ¿verdad? De Arjona, Bolívar, sí, señor. Donde es muy común arjonera, estar así en una mecedora. Ah, no, sí, en la puerta de la casa, bacano, buscando el fresquito. ¿Y la chicha, qué tal? ¿Te gusta? Espectacular, excelente, y sobre todo para este calor que está haciendo. El calorcito que no nos falta aquí en Cartagena y en Bolívar. Sí. Empecemos hablando un poco de ti. ¿Cómo es que una joven de 27 años llega a la Asamblea Departamental? Que es una elección compleja, ¿no? Recorrer Bolívar no es nada fácil. No, no lo es. Sobre todo por la geografía de nuestro departamento. Bueno, mi nombre es Sofía Ricardo Villadiego, tengo 27 años de edad. Como has dicho, originaria de Arjona, Bolívar. Soy hija única de una madre cabeza de hogar que desde muy pequeña me inculcó luchar por mis sueños, trabajar por ellos, no darme nunca por vencida, porque eso igual fue lo que vi en ella. Y pues, ¿qué te digo? Mi mamá es mi modelo, es mi todo, son las bases de mi vida prácticamente. Soy abogada de profesión de la Universidad del Norte, ya casi especialista en Derecho Público de la Universidad de los Andes y como has mencionado, pues soy actualmente diputada del departamento de Bolívar. ¿Cómo fue esa primera campaña? ¿Fue dura? Fue durísima, sobre todo porque tenía en ese momento 22 años. Estaba prácticamente acabando de terminar mi universidad y no es lo mismo de pronto uno vivir espacios de la política, por ejemplo un detrás de cámara, a decir me toca ser a mí el frente de estar en una campaña, liderarla, ser yo ese punto focal de todo un proceso electoral. Entonces, obviamente no es tan fácil y sobre todo que no es solo en un plano local, sino en un plano departamental. Es todo Bolívar. No nos concentramos solo en una parte del departamento. Hablando un poco de Sofía, de quién es Sofía, Arjona es un municipio que tiene mucha cultura. ¿Eso pudo incidir en que le gustara a Sofía la política? Sí, de hecho te cuento que yo mi primaria la hice en Arjona, luego estudié en Turbaco y cuando estuve en Arjona estudiando, mi primera experiencia política o democrática, por decirlo así, fue ser personera de primaria en mi colegio. Entonces siempre me vi siendo líder en ese aspecto, como que me gustaba que las personas llegaran a mí, de pronto alzar la voz por ellos, y creo que desde pequeña eso fue lo que me caracterizó mucho. Entonces sí. Y Arjona, un municipio que además está cerca de Cartagena, pero que tiene muchas problemáticas y muchas características que lo hacen único como cada uno de los municipios que tiene nuestro departamento. Y obviamente, bueno, entre esas culturas tenemos el bollo de mazorca, el queso, nuestras fiestas de corralejas, que son, mejor dicho, tradiciones que llevamos todos, el baile, claro, todos lo llevamos arraigado en nuestro corazón. Así que un saludo para todos los arjoneros en medio de esta entrevista. Sofía, ¿en qué momento ya sale la idea de aspirar? Digamos, recién terminando la universidad, con de pronto buscando ya iniciar esa vida laboral, no, vamos a aspirar. Bueno, te cuento, yo hice mi judicatura en Bogotá, estuve en el Senado de la República y creo que eso también me llevó a mí pues a querer tener un impacto, una incidencia luego de haber vivido esa experiencia en mi departamento. Quería que de alguna manera medirme cómo podía aportarle a un departamento tan grande, tan diverso, que es no solo diverso en su cultura, sino también en sus tradiciones, en lo extenso que es y que parece que estamos todos juntos, pero tenemos
vivencias completamente diferentes y creo que eso nos hace muy únicos también. Somos de los departamentos más grandes que hay en la región. Entonces, de ahí sale mi aspiración, de ahí salen mis ganas de trabajar, no solo por Bolívar en sí, sino también por Arjona, de visibilizar este municipio mucho más. Este programa tiene 3 preguntas, lo bueno, lo bonito y lo feo. ¿Por cuál quieres empezar? Lo bueno. Lo bueno es que a pesar de ser tan joven, se logró hacer un buen trabajo en la asamblea. Sí. Contémosle a todos los bolivarenses cuáles fueron esos principales logros en estos años. Bueno, Santi, a mí me gustaría empezar contando de pronto un poco sobre la asamblea. ¿Por qué? Porque pasa que en este ejercicio... Entonces ahí voy a decir qué es lo malo, porque lo malo es que mucha gente no sabe qué es la asamblea. Sí, correcto. Que no sabe qué hacen los diputados y que este sea un buen espacio para explicarlo. Para explicar. Bueno, continuando con ese punto, digamos que lo malo del ejercicio fue que al encontrarme en el transcurso de la campaña, me encontré con mucho desconocimiento por parte de la ciudadanía sobre qué era la asamblea, qué hacía un diputado. Y mi forma más fácil de explicarle era decirles, a nivel municipal ustedes tienen un alcalde y un consejo, y a nivel departamental existe una gobernación y al lado de ese gobernador, como pasa en la alcaldía, hay una asamblea. Entonces, la asamblea es una corporación pública como lo es el consejo y como lo es el congreso también, solo que tiene unas funciones diferentes en ese aspecto y básicamente es un cuerpo colegiado, y cuando decimos un cuerpo colegiado es que yo no soy la única que estoy en la asamblea. En la asamblea somos en Bolívar 14 personas y en cada departamento va variando ese número de diputados que hay. Digamos que la asamblea como base o razón de ser se encarga de un control político y un control político administrativo, y eso lleva a que seamos vigilantes de la gestión que hace un gobernador, y no solo el gobernador sino también sus funcionarios, y obviamente ser ese puente entre la ciudadanía y el gobierno departamental. Entonces era también hacer ese ejercicio de decirle a las personas, mira, estas son tus autoridades y conócelas para que seas consciente de quién es la persona que estás eligiendo. Entonces es un cuerpo colegiado que, digamos, hace control político al gobernador de turno, pero que también tiene iniciativas, ¿verdad? Sí, desde la asamblea ese control político administrativo es la expedición, el debate y aprobación de ordenanzas, que es lo que hace la asamblea. Esas iniciativas, pues te cuento que digamos que tenemos un poquito más de amplitud, porque el año pasado con la ley 2200 se actualizó ese régimen departamental y de pronto le dio un poquito más de herramientas a la asamblea para que pudiera tener iniciativas, porque es que nosotros no somos propiamente administradores de recursos, nosotros somos coadministradores y coordinadores. Por eso es que es esa como función entre gobernación o ejecutivo departamental y la asamblea departamental de Bolívar. Sofía, en ese orden de ideas, ahora sí vamos con lo bueno. ¿Cuáles fueron esas iniciativas, esos proyectos que pudiste liderar en estos 4 años? Bueno, en estos 4 años tuve una experiencia muy bonita, porque el primer año, en el 2020, pasó la pandemia. Y entonces fue como no solo un reto estar en esta corporación, sino también un reto afrontarlo desde una situación que estamos viviendo a nivel mundial. Y en ese marco y en esos 4 años fui ponente de proyectos muy bonitos para el departamento. Estuve frente a el tema de infraestructura educativa, que me pareció, y que yo siempre he sido muy dada a que la educación es lo que te abre los pilares o las puertas para que tú avances, y que no solo la educación sino que la cultura y el deporte también son formas de educar. Digamos que de pronto mi bandera o mi lucha siempre ha sido con el tema de equidad de género en el espacio de las mujeres. Durante estos 4 años tuvimos muchos espacios de citaciones a las diferentes entidades para velar por esa problemática que enfrentamos todas las mujeres día a día, y que vienen mucho de violencias, de esas violencias basadas en género. ¿Hay mucha violencia todavía contra la mujer en Bolívar? Bastante. O sea, te cuento que en un solo año se presentaron
14 feminicidios en todo el departamento. Y a veces es triste que provienen de personas cercanas al núcleo, ¿no? Sí, generalmente los temas o las formas de violencia se presentan de personas más cercanas a la víctima. No son hechos aislados como a veces nos quieren hacer ver y que quieren de pronto camuflarlo con el tema de violencia intrafamiliar. Ya la ley ha hecho una diferencia y creo que es también nosotros empezar a mirar las cosas como son. O sea, no podemos darle un nombre a otra cosa cuando ya tiene su nombre y a las cosas hay que llamarlas por lo que son. Y así visibilizamos y somos más conscientes realmente de cómo es la situación que vivimos mujeres día a día. Y me tengo que incluir porque es que yo no soy ajena a la violencia, y la violencia no solo es un maltrato físico que te puede llevar a la muerte, la violencia también puede ser económica o psicológica y la enfrentamos todos día a día, y en este ámbito de la política también hay violencia política contra la mujer. Sofía, ¿alguna vez te han atacado por el hecho de ser mujer o joven? Te cuento que sí, como que en el transcurso de la campaña me enfrentaba mucho a los comentarios de ay, es que tú estás muy pequeña, ay, es que tú eres muy jovencita, o que de pronto minimizaban mi labor asociándola con rasgos físicos, como que si les parecía bonita, entonces yo solo era una cara bonita, como que no podía aportar de pronto un poco más, o trataban de disminuir mis capacidades solamente porque era mujer y solamente porque era joven también. Entonces son como dos estigmas súper duros que hay que atacar. Definitivamente que 4 años ya ejerciendo hacen que la Sofía que, digamos, está hoy aquí en esta entrevista sea muy distinta a la que está aspirando. Sí. Y precisamente mi pregunta es, ¿qué viene ahora? Ya después de terminar esos 4 años, vienen nuevamente elecciones. ¿Veremos a Sofía en esta contienda electoral? Sí, Santi, mi idea es seguir trabajando por este departamento. Siento que tengo todavía muchísimo por hacer. Mi idea es que cada ciudadano que vive en este territorio se sienta más cerca de su territorio, más cerca de sus raíces, que conecte con lo que él es y que trabajemos todos juntos, porque es en esa cercanía donde podemos sacar adelante este departamento. En esta aspiración, ¿qué banderas le trae Sofía Bolívar? Que además me imagino que en estos 4 años pues has identificado. Bueno, quiero seguir trabajando, como te contaba, por las mujeres. Todavía hay muchísimo por hacer en este departamento. Estuve también mucho con el tema de Afinia y la prestación de sus servicios. Que además en Arjona terrible lo que se vive, sí. En estos Arjona días bloqueos y en Bolívar, ¿no? Y en Bolívar en general. ¿Qué es lo que le pasa a Afinia? Perdón. Yo siento que ellos tratan de escudarse en determinadas excusas para, no sé, de pronto camuflar problemas que tienen internos en su prestación. Muchas excusas como el tema de robo de cables, ¿sí me entiendes? Que, o sea, pasaba 5, 6, 7 veces y yo no creo que es un problema que se va a dar 5, 6, 7 veces cuando ya tú lo tienes identificado. Entonces, si ya lo tienes identificado, ¿por qué se sigue presentando? Y digamos que esta vez quiero trabajar mucho más con grupos poblacionales, quiero que los jóvenes se acerquen mucho más a esta campaña, porque a mí no me gusta cuando dicen que nosotros los jóvenes somos el futuro. No, a mí me gusta decir que nosotros somos el presente. Excelente, para construir ese futuro. Y es ahora que podemos hacerlo, no mañana y pasado mañana, porque ya pasado mañana se nos ha podido pasar el tiempo, se nos ha podido pasar la juventud. Así que interesante, porque muchos jóvenes, estoy seguro que uno les va a preguntar ¿por quién vas a votar a la asamblea? Y dicen, ¿qué es eso? Entonces, que con esta entrevista se ilustre un poco más y bueno, que hayan jóvenes que estén participando por los cuales puedan apoyar. Y quiero precisamente que le envíe un mensaje a todos esos jóvenes que a veces son apáticos a la política, que a veces dicen yo no voto, eso, todo es lo mismo. Bueno, a todos aquellos jóvenes bolivarenses que nos están viendo a través de esta plataforma, quiero decirles que en sus manos está prácticamente un poder de decisión grandísimo para nuestro departamento, para nuestros municipios y sobre todo para nuestra ciudad capital. Que no dejen que las circunstancias los desilusionen, sino que aprendan ese valor, esa importancia que tiene su derecho a votar, y que con ese derecho pueden hacer grandes cambios, y creo que en este momento la situación que vive el país demuestra que nosotros podemos hacerlo. Partido Base.
Partido A, sí, señor. Número todavía no. Todavía no tengo número. Entonces, interesante se ponen las elecciones con representantes de todas las edades. Y quiero decir finalmente, Sofía, ¿por qué las personas deberían votar por Sofía? ¿Por qué es esa candidata ideal para la Asamblea de Departamento? Yo creo que deben hacerlo porque yo soy una persona de puertas abiertas. Conmigo puedes tener una conversación chévere, relajada, y me gusta trabajar en equipo, porque siento que yo sola no puedo hacerlo y yo sola no puedo atribuirme luchas. Las luchas son conjuntas y en ese marco de cosas, los jóvenes cuando nos unimos somos una fuerza y yo quiero estar más cerca de cada uno de ustedes para que lleguen a mí y sepan o me informen cuáles son esas problemáticas que viven y podamos trabajar juntos. Entonces creo que el que me conoce sabe que conmigo siempre va a tener una conversación chévere, hablamos y dentro de todo siempre va a haber seriedad en ese asunto para tratar de gestionar y buscar las mejores soluciones. Salud. Salud. Entonces empieza algo que no es fácil, recorrer Bolívar. Recorrer Bolívar. A veces en chalupa. En todo. Todo. Hasta en moto toca montarse. En burro, lo que sea. Es que incluso de Cartagena al municipio más lejano de Bolívar son muchas horas de camino, ¿no? De hecho, puede ser hasta un día. Hasta un día. Sí. Que son municipios que a veces son más cercanos de otras capitales y por eso es el reto de nuestro departamento, pero también la riqueza, ¿no? Claro, En esa amplitud. esa diversidad que te decía. El territorio en su extensión lleva a que conecte con demás departamentos e incluso tú puedes ver la diferencia incluso de acentos en municipios de Bolívar que tú dices, hombre, van a hablar costeño, pero no, hablan un poquito más Allá yo tengo una amiga en el sur de Bolívar, ahora es santanderiano. Santanderiano, entonces es buscar eso, que veamos que dentro de esa diversidad seguimos siendo un solo departamento, seguimos siendo uno, y en ese marco trabajar por ese departamento muchísimo más, porque debemos interconectarlo vialmente y humanamente. Sofía, yo creo que ha sido un espacio de mucho provecho, donde además hemos aprendido un poco de la Asamblea. Mucha suerte en este recorrido por Bolívar y un mensaje final para todos aquellos que ven esta entrevista. Bueno, quiero decirles que sigan conectados a este medio maravilloso, que por favor se acerquen, estén pendientes muchísimo de la labor de la Asamblea, que estén pendientes a sus redes sociales para que nos acompañen en las sesiones, que si no pueden acompañarnos físicamente, pues las sesiones se transmiten por Facebook Live, que es en la página de la Asamblea, que también estén pendientes pues de mis redes sociales, que ahí compartimos muchísima información, no solo de mi gestión, sino de la gestión en general de la Asamblea, y que pues obviamente en estas elecciones que se avecinan, empodérense, infórmense y salgan a votar, que es lo más importante. Así sea que no voten por mí, pero vayan y voten, que es lo importante. Bueno, un brindis ya para terminar. ¿Qué tal la chicha? Bien. Espectacular, ¿viste? Me refrescó. Muchísimas gracias, Sofía, por aceptarnos esta invitación. Pero sobre todo, muchas gracias a todos los bolivarenses y espectadores del Bolivarense que nos prefieren y que siempre se conectan con este programa que se llama Una Chicha por Bolívar. Chao, chao.